Nuestro llamado principalmente es que cada autoridad pueda generar lo necesario para que la ley pueda ejecutarse y básicamente también que nos apoyen en el legislativo ante la moción 2991 del congresista Aguinaga, que ha sido presentada el 15 de junio del 2022. Es una comisión multipartidaria específica para hacer seguimiento en esta ejecución de la ley del cáncer, que va a hacer que nuestras autoridades puedan fiscalizar y verificar que esto se pueda ejecutar. Nosotros estamos con dos invitados aquí en Exitosa, con Carla Ruiz de Castilla, presidenta de la Asociación Esperantra, y Víctor Palacios, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Bienvenidos a Exitosa, a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, entonces yo lo que quería saber, ¿en qué está el tema de la implementación de la ley del cáncer? Porque ha habido muchos tropiezos, ha habido falta de medicamentos en las farmacias, la gente no se puede terminar de hacer sus tratamientos porque el Estado no puede cubrir. ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Cuál de los dos me quiere explicar esto? No. Efectivamente, Karina, desde la sociedad civil nosotros hemos observado que ha habido un gran perjuicio a los pacientes con cáncer antes de la pandemia y se ha exacerbado, por supuesto, con la pandemia. Estamos acompañando a nuestras autoridades en esta lucha por mejorar y por implementar finalmente la Ley Nacional de Cáncer. Estamos muy al tanto de que se pueda pedir y aumentar el presupuesto de cáncer. Sabemos que, por ejemplo, para el año 2023 se ha asignado 1.048 millones para poder hacer que la ley de cáncer sea implementada, sobre todo la red oncológica nacional, y que todavía faltan otros 1.000 millones para poder hacer que esto sea una realidad. Estamos muy preocupados, Karina, porque a pesar de que estamos en un escenario ya de ley de cáncer, nuestras autoridades no están acompañando del todo este esfuerzo del Ministerio de Salud, sobre todo, en poder hacer realidad esto. Los pacientes nos preguntan, ya hay una ley, ya hay un reglamento, pero ¿cuándo es que me voy a poder atender a través de esta Ley Nacional de Cáncer? Esa es la gran interrogante y pues tenemos todas las oficinas del ministerio, incluso los congresistas y todos ocupados en que esto se dé con la mayor celeridad posible. Muy bien, entonces, señor Palacios, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Qué es lo que pasa? Primero, la señora Ruiz nos dice el reglamento, ¿no? Y yo le narraba un poco la calle, qué es lo que nos había dicho la gente aquí, qué es lo que nosotros habíamos expuesto también de la falta de eficiencia para comprar los medicamentos. Es correcto. Bueno, la pandemia ha desnudado que nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud fragmentado, que los pacientes con cáncer están prácticamente enfrentados en una trampa mortal porque entras a un sistema de salud en el cual eres de salud, eres del MINSA, eres de las sanidades y lamentablemente nadie se hace responsable de la atención integral y que el paciente se merece. O sea, nuestro objetivo es proteger y sobre todo proteger al más vulnerable. La pandemia, ¿qué demostró? Que desarticulado es entre primer nivel de atención y nivel hospitalario, demostró que había tiempos de espera que si antes de la pandemia eran 3 meses, ahora hablamos de 8 meses de tiempo de espera para un tratamiento quirúrgico y que lamentablemente la falta de proveedores o de regulación en el cual modele un poco el comportamiento de los proveedores de los medicamentos oncológicos nos ha puesto lamentablemente en una situación de desabastecimiento de medicamentos oncológicos y no solamente por el hecho de que hay un grado de, digamos, manejo oscuro, ¿no? de los proveedores en algunos casos, sino también ha habido un desabastecimiento internacional de medicamentos oncológicos. Eso definitivamente ha repercutido, ¿no? en el problema de darle el medicamento de forma oportuna al paciente con cáncer, generando un gasto de bolsillo. Y eso nos duele mucho. ¿Por qué? Porque estamos buscando tener el presupuesto, lo tenemos ahora, y muchas veces vemos prácticas indebidas de parte de algunos proveedores del sector que nos venden los medicamentos. Hemos buscado muchas alternativas, desde sacar una declaratoria de emergencia con el señor Premier, lo hemos buscado,
hemos buscado modificación de un decreto supremo de reglamento de medicamentos. Han visto lo que recién hemos aprobado, los 123 millones de soles a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Hemos demorado 4 meses en este trabajo con el MEF para poder tener ese presupuesto porque ya no teníamos plata para comprar medicamentos. Nos habíamos quedado sin plata, ¿por qué? Porque el precio de medicamentos oncológicos aumentó en más de 30% y la necesidad de los pacientes con cáncer hacer más complejo su diagnóstico, entonces también incrementa la cantidad de medicamentos. Es decir, tanto el precio del medicamento subió como también la cantidad de pacientes con cáncer se incrementaron. Eso hizo que el presupuesto que teníamos destinado para medicamentos sea muy poco. Y eso fue lo que, gracias a Dios, ya tenemos 46.6 millones de soles para medicamentos en lo que queda del año, ¿no? Muy bien, nosotros hace poco entrevistábamos a Carla Ruiz de Castilla, presidenta de la Asociación Esperantra, sobre precisamente el desabastecimiento del cual usted nos está hablando. Nosotros aquí en Exitosa presentábamos la larga lista de medicamentos oncológicos que no habían en las farmacias de los hospitales. Y Senares no podía comprar, y Senares era... en realidad se demoraba en cosas como la pecosa. ¿Por qué? Faltaba eficiencia. ¿Qué es lo que falta? Y nosotros lo comentábamos precisamente con la señora Ruiz. Y la señora Ruiz nos decía, lo que nos pasa a nosotros es que la gente sin quimioterapia, sin ese medicamento, sin esa ampolla, sin eso que no hay, la gente se muere. Así es. Y esa demora en esos procesos que, tanto para usted como para mí, son burocráticos, son engorrosos, son los que también muchas veces nosotros damos la voz de alarma, decimos, pero ¿por qué no avanzamos? Tenemos que comprar, sacamos la licitación pública, mandemos estudio de mercado, o sea, y lamentablemente eso que vemos a nivel, que podemos verlo en cualquier institución del Estado, se replica a nivel nacional. Ningún paciente con cáncer tendría por qué faltarle medicamentos, antibióticos, no tendría por qué faltarle suturas, dispositivos médicos, no, porque tienen la plata. Los hospitales tienen el dinero como para comprar. Y es increíble que teniendo el presupuesto se revierta. Eso es lo más duro, o sea, es como que nosotros queremos algo, pero no llega al ejecutor, al que al final va a comprar, no se integra a la necesidad de la población. Y en este momento, como bien le comentaba también a Carla, hemos transferido 123 millones de soles ya a las regiones, ¿no? Y nos preocupa, ¿por qué? Recibo llamadas de tal región, bueno, no voy a decir qué región, y me dice, mire, doctor, no sé si voy a gastar todo el presupuesto. Entonces le digo, ¿para qué hemos luchado tanto a nivel central con el Ministerio de Economía y Finanzas para que tenga el presupuesto y después lo revierta? O sea, en verdad, quien va a juzgar a estas personas, a estos funcionarios públicos de las regiones y a todos los funcionarios públicos, va a ser la población, porque la población necesita de nosotros. Muy bien, entonces, señora Ruiz, usted que está en el día a día, que ayuda a los pacientes con cáncer, ¿qué reflexión podría hacer? Porque en realidad hay que destrabar, ¿no? Hay que destrabar estos problemas que hay, porque si hay el dinero, como nos está diciendo el señor Castilla, si hay el dinero y lo que falta ahí es la compra, entonces hay un problema ahí de fondo. Pero, ¿qué es lo que ustedes necesitan? Porque además del problema de la compra y la falta de medicación, también está el diagnóstico. El diagnóstico se está haciendo muy tarde. ¿Cómo se supera eso? Ustedes que lo viven, ¿cómo se supera? ¿Qué se hace? ¿Qué pasos se siguen para tratar de que hombres y mujeres estén protegidos antes
Karina, estamos ante una gran oportunidad con nuestra nueva Ley Nacional de Cáncer y el reglamento. Se trata de implementarla, se trata de hacer que funcione. Tenemos, como tú has dicho, el 70% de los casos de cáncer que llegan en un estadio avanzado y actualmente estamos enfrentando que Perú aprueba medicamentos innovadores 18 años después, con una demora de 18 años respecto a otros países, y solamente cubrimos como sistema el 10% de tratamientos innovadores, cuando los países de la OCDE básicamente están cubriendo casi el 65%. Entonces no estamos teniendo acceso, como tú dices, a un diagnóstico oportuno, ni tampoco un acceso a tratamiento, como mencionabas, de quimioterapia, que es lo más básico, y mucho menos a tratamientos innovadores. Esto tiene que revertirse, tiene que mejorar, y la gran oportunidad es a raíz de la nueva ley de cáncer, donde tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones de tecnología sanitaria multicriterio, no solamente focalizándonos en la contención de gasto o en el tema del criterio económico de no gastar en un paciente con cáncer, sino más bien de atender y evitar las muertes por cáncer. Ahora el enfoque cambia totalmente a raíz de la ley. Por otro lado, tenemos también el tema de la elaboración de los mecanismos de compra diferenciados. Estamos a la espera de esto. Ya el doctor Palacios ha trabajado muchísimo en ese caso, ya tiene 4 pilotos para poder adquirir medicamentos para cáncer de mama, para cáncer de pulmón y para mieloma múltiple de esta modalidad innovadora, gracias a la Ley Nacional de Cáncer. Tenemos también que generar el umbral de alto costo para saber cuáles son estos medicamentos para cáncer que son de alto costo y necesitan esta evaluación específica, esta evaluación mayor, digamos, respecto a los medicamentos que están en el petitorio único de medicamentos esenciales. Entonces, con todo esto deberíamos mejorar la atención de los pacientes con cáncer, pero estamos a la espera de que las autoridades todavía presenten estas normas, estos mecanismos específicos que ya se van cumpliendo. El 30 de septiembre es el último plazo para que todo lo que se tenía que ejecutar a raíz de las disposiciones complementarias del reglamento se dé, y yo sé que estamos trabajando arduamente, sé que el Ministerio de Salud lo está haciendo, pero definitivamente necesitamos más de la DIGEMIT, necesitamos más en el tema del listado complementario de medicamentos, más también del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que comprometerse con todo esto. 1.000 millones no bastan para el 2023, más o menos es el doble la brecha, son 2.400 millones que se necesitan. Esto no va a permitir que se haga la red oncológica nacional, entonces tenemos que ya ir viendo cómo poder aceptar, por ejemplo, que esos 338 millones solicitados para equipamiento biomédico se den, esos 656 millones para el IREN Norte y el IREN Sur para la construcción del Instituto Pediátrico de Enfermedades Neoplásicas se pueda brindar, y los 34 millones del subsidio para los 1.500 pacientes con cáncer aproximadamente pediátricos se pueda brindar. Tenemos una ley específica para ayudar a los pacientes pediátricos con cáncer que todavía no se puede ejecutar porque falta presupuesto. Entonces nuestro llamado principalmente es que cada autoridad pueda generar lo necesario para que la ley pueda ejecutarse, y básicamente también que nos apoyen en el legislativo ante la moción 2991 del congresista Aguinaga, que ha sido presentada el 15 de junio del 2022. Es una comisión multipartidaria específica para hacer seguimiento en esta ejecución de la ley del cáncer, que va a hacer que nuestras autoridades puedan fiscalizar y verificar que esto se pueda ejecutar. Muy bien, entonces si vamos sacando conclusiones, primero es que se pueda comprar bien y evitar el desabastecimiento. Segundo, es que se pueda diagnosticar bien. Y ahí usted me ha mostrado varios caminos. Es que para diagnosticar bien debemos tener especialistas, debemos tener presupuesto, debemos descentralizar, es decir, la atención, porque si tenemos solamente aquí en Lima todo centralizado, ¿qué se hacen pues los niños o las mujeres o los hombres del interior del país? Además, nosotros tenemos el problema de que estamos detectando el cáncer muy tarde, ¿no? En estadios donde ya es muy difícil salvar las vidas. Me hablaba usted de medicamentos innovadores, de procedimientos innovadores. ¿Qué quiere decir esto, doctor Palacios? ¿Qué quiere decir tratamientos innovadores? Quiere decir que ahora que tenemos el problema de diagnósticos tardíos, estos tratamientos innovadores,
que deben ser, lógicamente, de última generación y quizás más caros, pueden salvar la vida de estas personas que ya han sido diagnosticadas de manera tardía? Sí, es correcto. El análisis que bien hizo mención Carla es verdad. Tenemos como país 25% de capacidad diagnóstica. 25%. Y lamentablemente eso jamás se nos hizo caso. O sea, eso fue lo más duro, porque cuando elaboramos el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer en el año 2019, se identificó esta brecha de equipamiento y infraestructura. Y la suma, en ese momento cuando analizamos llegaba a más de 4.000 millones de soles como demanda adicional. ¿Ok? ¿Cuánto presupuesto recibíamos para equipamiento biomédico? 8 millones de soles. Y cuando la brecha era más de 300 millones de soles. Y esa ha sido la batalla de la Dirección de Cáncer, de decirles, es insuficiente. Y lamentablemente, ya vemos los resultados. Pre-pandemia no nos preparamos. Nosotros, a diferencia de otros países, hemos iniciado la pandemia en déficit, mientras que Europa y países como Chile también aumentaron su capacidad diagnóstica y tratamiento en más de 10%, Perú inició la lucha contra el cáncer en medio de la pandemia en déficit, sin presupuesto. O sea, por eso estamos como estamos. Y eso es, lamentablemente, lo que no se hace en su debido momento, genera estos problemas. Ahora, el acceso a nuevos tratamientos oncológicos va a ser una realidad. Menos mal que en el reglamento de cáncer tenemos esta posibilidad de hacer mecanismos diferenciados que tienen pocos países en Latinoamérica. Lo tiene Colombia, lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, entre los más representativos, y Perú va a ser el cuarto, ¿no?, de poder usarlos. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley de contratación del Estado es muy rígida. Entonces, la ley de contratación del Estado es muy rígida y no permite este tipo de flexibilidad para poder hacer adquisición a nuevas tecnologías. Y es más, teníamos otros documentos normativos que no permitían salir de esto. Teníamos el PNUM y lista complementaria, que es una estructura rígida, anacrónica, de contención de gastos, pero no permitía cerrar esa brecha que teníamos de acceso a nuevos tratamientos oncológicos. 15, 18 años es lo que se esperaba para recién tener acceso a nuevas moléculas. Eso se acabó. Esa brecha de 15, 18 años ya prácticamente la vamos a cerrar con estos mecanismos diferenciados, porque era inviable en un país de desigualdades que tiene plata, el que tiene un seguro privado sí puede tener acceso a estos medicamentos, pero el que no, se muere. Y ante eso ha sido la lucha. La lucha en el reglamento de cáncer es hacer tangible la necesidad de los pacientes con cáncer del país. Y es ahí, como yo hago mención, que el logro de este reglamento de Ley Nacional del Cáncer es porque se puso al paciente como centro de todo y participó sociedad civil. Esperantra, Voces Ciudadanas, Lazo Rosado, participaron y ellos le dieron el sentido humano a un reglamento que convencionalmente muchos funcionarios están diciendo reglamento y cumplo. Pero este caso fue totalmente distinto. Fue un reglamento con una intención. Cada numeral de ese reglamento tiene una intención en particular y es proteger a la persona de no enfermarse de cáncer y si de enfermarse de cáncer, protegerlo para que pueda vivir sano. O sea, ese es el fin, ¿no? Muy bien, pero ¿qué hacemos si es que no hay plata? Porque en el 2022 se redujo el presupuesto. ¿Cómo hacemos si es que no avanzamos a la velocidad que se necesita? Porque el cáncer avanza con mucha velocidad. Carla, ¿cómo solucionamos eso? Hemos planteado diferentes alternativas. En el caso del reglamento de la ley de cáncer, como lo mencionaba el doctor Palacios, simplemente en la ley se mencionaba que teníamos que hacer uso del presupuesto que ya se tenía. Y ahí luchamos muchísimo, la sociedad civil luchó muchísimo para poner otras formas de financiar. Y no solamente estamos pidiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda brindar toda esta partida presupuestal, tenemos que hacer también que, por ejemplo, el FALCO, el Fondo de Alto Costo, se genere para poder hacer que esto de verdad sea un fondo y que no se tenga que cada fin de año que no se ejecutó algo por A o B, se tenga que devolver al Tesoro Público. Tenemos otras formas de financiar, podría estar el impuesto selectivo al consumo,
cómo podrían estar otros mecanismos para poder hacer que esta bolsa, que este fondo necesario para todos los peruanos con cáncer y sus familias pueda finalmente cristalizarse en que la ley de cáncer se ejecute. No tenemos que pensar como antes, que solamente es el MEF el que tiene que dar el dinero. Por supuesto que ahora, cara al 2023, es así. Ya se sabe la brecha, se necesita cubrir esto con máxima celeridad, porque el COVID encima exacerbó el tema de los pacientes con cáncer, quitándoles la capacidad de diagnosticarse a tiempo, quitando la posibilidad de los pacientes continuadores de poder atenderse a tiempo, y ya decíamos que no tenían ni siquiera medicamentos innovadores. Las simples quimioterapias, radioterapias no fueron posibles en estos años. Pero tenemos que empezar a pensar como equipo, como sociedad civil, como ejecutivo, como legislativo, en qué más hacer. Ahorita ya hay iniciativas, que es el Fondo de Alto Costo en el Congreso, y esperamos que esto se pueda debatir, se pueda ejecutar también. Doctor Palacios, ¿y cómo masificar esto? ¿Cómo se hace? Mediante los programas sociales que tiene ya el mismo MINSA, es decir, el CIS, es decir, en los hospitales del MINSA, el Seguro Social. ¿Cómo se masifica? Porque es terrible, ¿no? La realidad golpea, y esto de que el que no tiene plata se muere de cáncer es realidad. Sí. La semana pasada presenté la directiva administrativa de mecanismos diferenciados de adquisición a los diferentes subsectores del sector público, tanto a salud, sanidad y Fuerzas Armadas, y hice mención que es muy probable que los pacientes CIS en corto plazo tengan acceso a nuevos tratamientos y de alto costo. Y esto, pues, de alguna forma va a hacer que los demás subsectores también se involucren y puedan asignar los recursos. O sea, se va a comenzar a notar la diferencia, que los pacientes del CIS van a tener mejores terapias, mejor acceso. En este momento, los pacientes que están afiliados al CIS han tenido, para hacer tamizaje de cáncer de cuello uterino, por ejemplo, la detección molecular de VPH. Lo que convencionalmente era un gasto de bolsillo, algo de cerca de $100 por esta prueba de alto performance, hemos hecho más de 70.000 pruebas a las mujeres totalmente gratuito. Y esperamos que en los próximos años se incremente. Se han implementado 15 centros de procesamiento de muestras de sangre para descarte de cáncer de próstata PSA. Se han distribuido más de 300.000 pruebas rápidas para descarte de cáncer de colon y recto, pero eso es para el MINSA. Entonces, ¿qué hemos hecho estratégicamente? Hemos pedido presupuesto para el próximo año para medicamentos oncológicos, dispositivos médicos y demás insumos para cáncer, lo cual suma 260 millones de soles. O sea, un presupuesto que para el próximo año ya nos protege y nos cuida. ¿Cuánto teníamos? 60 millones. O sea, la lucha ha sido que, ni bien sale el reglamento, hemos comenzado a trabajar con una demanda adicional para este año, y paralelamente hemos hecho una demanda adicional para el próximo año. O sea, hemos trabajado tan arduo de tal forma que protejamos y tengamos el presupuesto para el próximo año. Pero, sin embargo, vuelvo a repetir, esto requiere también, en la ley de presupuesto público, y lo colocamos desde el MINSA, lo hemos mandado al MEF, pedimos eso, que permita que E-Salud transfiera los recursos también que requiera para comprar y hacer uso de los mecanismos diferenciados. ¿Por qué? Si no, los mecanismos diferenciados solamente se van a usar para los pacientes CIS para el próximo año. Por eso se requiere que todos se articulen, y lo que estamos haciendo con este reglamento de cáncer es homogenizar la forma como en cual se evalúa la tecnología. Queremos homogenizar cómo los financiadores evalúan la nueva tecnología, y también que sea un solo comprador. ¿Por qué? Al ser un solo comprador, que es Henares, tiene capacidad de negociación con el proveedor, y así logramos ahorros para el Estado. Y lo que logramos ahorrar lo reinvertimos en comprar más tratamiento para pacientes con cáncer. Muy bien. Y ahora me quiero despedir con Carla Ruiz. ¿Qué le diría a las personas que en este momento no se han hecho ningún tratamiento, no se han hecho ningún descarte, ¿no? Después de toda esta pandemia, que le tienen miedo de ir a cualquier lado por el precio. Antes a través del CIS o a través del seguro que tengan. Recordemos que casi toda la población ya está afiliada al Seguro Integral de Salud, aunque la ley todavía no está efectiva a todos los efectos, pues lo que podemos hacer es, a través del seguro
por lo menos diagnosticar y tratar de hacer que puedan tener un tratamiento. No tengamos miedo de salir de casa. Cuando se necesita una atención es necesario buscar un médico, buscar un especialista para poder tener el diagnóstico confirmatorio y a raíz de ello empezar con el tratamiento. Hemos tenido muchas dificultades, pero esto está cambiando. Estamos trabajando muchísimo desde la sociedad civil y de todos los poderes del Estado para poder hacer que la ley de cáncer sea una realidad. Entonces, que salgan, que busquen el especialista y que busquen el tratamiento a través del Seguro Integral de Salud o de Salud. Es tratamiento gratuito. Desde el 2012 tenemos el Plan Esperanza que empezó a dar a la población vulnerable el tratamiento completo para cáncer. Ahora simplemente estamos mejorando todos estos mecanismos, como decía el doctor Palacios, que impedían que compremos medicamentos innovadores, que podamos tener diagnóstico a tiempo, que podamos contar con una red oncológica nacional, que ha sido uno de los más grandes problemas para los pacientes de provincias que tenían que acudir a Lima para poder atenderse y poder generar pues este inicio, ¿no?, del tratamiento. Doctor Palacios, y en toda esta infraestructura, en este mecanismo que se está armando y que ya nos adelanta Carla Ruiz, que efectivamente han avanzado y mucho, pero falta bastante camino. ¿Ustedes han podido atraer a las clínicas? Es decir, tratar de trabajar también con ellas para evitar que más peruanos estén enfermos, avancen, que hagan descartes, que caminen junto a ustedes. La sociedad civil ha participado con nosotros, las clínicas privadas también son parte de esta posibilidad de trabajo. En el reglamento de cáncer se hace mención del tema del intercambio prestacional bajo una estructura de costeo regulada y que asegure la calidad de la misma. O sea, de eso sí tenemos claro que nosotros queremos que asegurar la calidad. La Red Oncológica Nacional busca eso, que la prestación sea la misma en cualquier establecimiento de salud donde brinde atención oncológica. Y nosotros vemos con mucho interés que esta Red Oncológica Nacional busque equiparar la capacidad resolutiva entre el sector público y privado. Que no se note esa brecha tan grande que existe entre el público y privado, y creo que trabajar en conjunto del sector público y privado podría apoyar, ¿no?, en la medida que el MINSA va mejorando la capacidad de sus servicios públicos, lo mismo que va a hacer en salud. Hago mención en salud porque cuando se habla mucho del tema de cáncer y la deficiencia de los medicamentos o diferimiento de citas, no se toca de salud. Y el 20% de los pacientes que se atienden en los servicios del MINSA son de e-salud, porque no reciben una cita de forma oportuna en sus establecimientos de salud. Entonces, acá todos somos responsables. No nos podemos echar toda la culpa al MINSA cuando el MINSA está haciendo los esfuerzos para poder cambiar un sistema de salud fragmentado. Y nuevamente digo que todos los funcionarios públicos, todos, desde el nivel central hasta el gobierno regional, inclusive ya local, tiene que involucrarse. Todos somos parte de esta lucha. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a los dos, a Carla Ruiz y también al doctor Víctor Palacios por hablarnos un poco más de fondo, ¿no?, sobre el cáncer en nuestro país. Ustedes han tenido la oportunidad de ver de escuchar y ver las cifras, ¿no?, de terror que hay. Si pueden, vayan a hacerse un diagnóstico, porque el cáncer, cuando se detecta a tiempo, es mucho más fácil de controlar. Muchas gracias por estar en nuestros estudios.